Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Y declaramos. Quiero verte.
nuestro Dios grande, nuestro Dios fuerte. Eres nuestro Dios y declaramos juntos que tú eres Dios grandioso. Que en tu nombre se dobla toda rodilla. En tu nombre declaramos que hay salvación, que es el verdadero camino. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros.
Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por ese amor que nunca falla. Hosana, Hosana en las fuego
Hola Iglesia, qué bueno que están acá, reunidos por este medio que, como siempre digo, el Señor nos permite. Hoy vamos a seguir compartiendo la palabra, que es el propósito de lo que hacemos. Y quiero que arranquemos orando. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que todo lo que aquí se diga, Señor, sea para ti, sea en obediencia a tu palabra, Señor, sea para edificación de nosotros como iglesia, Señor. Yo te pido que tú nos ilumines, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos protejas, que nos guardes, Señor. Yo te pido que te lleves toda apatía, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, y que permitas, Señor, que tú nos hables, Señor, a nuestros corazones, Señor, y que transformes nuestras vidas, Señor, porque tu palabra, Señor, es lo que puede transformar una vida, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos hacer esto de la manera correcta, Señor. Bendícenos, Señor, guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Iglesia, este tema sobre el que quiero predicar hoy, el Señor me ha venido inquietando durante varios días y la verdad no creo que, o no pensaba yo que fuera uno de los temas que yo algún día pudiera predicar o me sintiera, digamos, capacitado para compartirlo. Y sin embargo, el Señor ha inquietado mi vida con el tema de la oración, y es algo tan importante. A veces creo que como hijos de Dios lo pasamos muy por encima, y conversaciones que tengo tengo todas las conversaciones con mi esposa, pero específicamente sobre la oración. La semana anterior estuvimos hablando y conversando un poco sobre este tema y otras circunstancias que pasan en nuestra vida, Señor. De todos nosotros el Señor me fue guiando, creo yo, en que este era un tema que debemos abordar y que debemos profundizar, porque por ahí muchos de nosotros no lo hemos podido entender. Por eso quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Y dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vivimos tiempos difíciles, y no solo por la pandemia. Desde antes de que esto ocurriera, venimos viviendo tiempos difíciles.
Sin embargo, estos últimos meses, ya casi un año, creo que la situación ha sido más difícil creo que para la mayoría, no sé si para todos, pero para muchos de nosotros de alguna manera nos ha tocado. Son tiempos también de muchísima incertidumbre, de no saber qué decisión tomar, de no saber qué va a pasar con las cosas, con el trabajo, con la provisión, con la salud de las personas, los seres más cercanos o bueno, no tan cercanos. Pero vivimos en medio de esa incertidumbre y también en un tiempo de una sobreinformación o no sé si sería mejor decirlo, una sobredesinformación, porque nos llegan tanta cantidad de mensajes, de cadenas, por los diferentes medios de comunicación, por WhatsApp, por los noticieros, por Facebook, por cualquiera de esos medios, cosas súper contradictorias, con supuestamente unos justificaciones sólidas, pero al final es muy complicado y eso creo que nos hace sentir inseguros. Creo que eso, aparte de lo que está pasando, aparte de ver las personas enfermas, aparte de ver las personas perder el empleo, aparte de ver a las personas sufrir por el encierro, porque eso también causa problemas digamos, de relacionamiento, digamos, psicológicos. Esto nos genera más inquietud y todos nos preguntamos, bueno, lo que sale, si la vacuna no es, si esto lo inventaron, si es natural, si hay un gran complot detrás de todo esto. Y la verdad es que no sé, Como digo, vivimos así en medio de, no sé históricamente, pero quizás entre los últimos años en Colombia, de los mayores desempleos. Vemos, y soy muy sensible a esto, vemos la escasez en gente muy cercana a nosotros y pues gente lejana, pero a veces se nos olvida y cuando lo vemos tan cerquita y dice este hermano que está conmigo en la iglesia o este familiar mío, lo ha golpeado de una manera tan fuerte esta situación, la enfermedad, muchos de nosotros hemos contraído la enfermedad, unos nos hemos levantado, otros no lo han podido hacer y entonces eso genera una angustia y a veces uno habla con la gente y uno mismo a veces dice cosas, no sé, como replicando cierta información que no sabemos si es cierta, pero sí haciéndole eco a esas cosas y generando un mayor nivel de incertidumbre. Y la verdad es que no sé si haya un gran complot para cambiar el estado de las cosas. La verdad, en lo personal, no creo que haya tanta capacidad en la cabeza humana para que gente se ponga de acuerdo si a través de la historia hemos sido bastante malos como humanidad para ponernos de acuerdo en cosas fundamentales. Pero más allá de si eso es cierto o no, hay algo de lo cual no nos podemos olvidar. Y es que Dios sigue estando en control de todas las cosas. A Dios no lo tomó por sorpresa y lo he dicho las veces que he tenido la oportunidad de compartir. A Dios no lo tomó por sorpresa el virus, a Dios no lo toma por sorpresa nada. Dios sabe las cosas, Dios sabe lo que va a pasar. Pero Él sigue teniendo el control y es algo que no podemos dejar de pensar y de creer, porque yo hablaba con mi esposo y lo hemos dicho muchas veces, si algo, por diferentes razones, en el último año hemos aprendido a tratar, a buscar de depender más de Dios, a creerle más a Dios, a buscar genuinamente, agradarle, a buscar genuinamente hacer lo que Él quiere, hacer su voluntad y eso quizás a veces la gente no lo nota y no lo tienen que notar, lo que tiene que notar es Dios cuando nosotros desinteresadamente y genuinamente lo buscamos a Él. No por lo que Él nos puede dar, sino por quién es Él. Y eso en este año para muchos de nosotros, con algunos que hablo aquí en esta iglesia, nos ha pasado así. Pero sin embargo, cuando hablamos con algunas personas seguimos sintiendo, veo que la gente sigue sintiendo temor, veo que la gente a veces no sabe qué hacer, veo que la gente, o que a veces nos restringimos mucho. Y la verdad es que en últimas, iglesia, Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de mi vida, Dios tiene el control de la vida de tu esposa, de la vida de tus hijos, de la vida de mi esposa, de la vida de mis hijos, Dios tiene el control de nuestros trabajos, Dios tiene el control absolutamente de todo, pero se nos olvida. Y se nos olvida, creo yo, y esta ha sido mi gran inquietud,
porque no conocemos bien a ese Dios al que decimos adorar. Y no lo conocemos porque quizás no busquemos deliberadamente orar y estar en intimidad con Él. Y eso es lo que el Señor me ha inquietado. Está bien que nos ayudemos los unos a otros, está muy bien. De hecho, creo que nos deberíamos ayudar los unos a los otros, a llamarnos, socorrernos en la medida que lo podamos hacer. Está bien que le pidamos ayuda a los gobiernos, al gobierno nacional, al gobierno local. Eso está bien, a las instituciones que tienen un propósito de ayudar a la sociedad. Eso está bien. Pero en últimas, como dice Salmos 121, nuestro socorro viene del Señor. Y yo quiero ser reiterativo en esto porque cuando he tenido la oportunidad, el privilegio de hablar con algunos de ustedes que están allá, ojalá nos estén viendo, a veces la gente piensa que uno, o que yo por lo menos caigo en el cliché de ante cualquier situación, ante cualquier problema, lo que a veces decimos es tenemos que orar y buscar la voluntad de Dios. Y la verdad que no es un cliché, creo que es lo primero que deberíamos hacer y a veces es lo último que hacemos. Y cuando me encuentro encuentro testimonios maravillosos y les voy a contar, hace un par de semanas un amigo de esta iglesia me llama en un acto de confianza de verdad tremendo y le doy gracias por la confianza que tuvo en mí. Y me dice, estoy desesperado, invertí una plata grande hace casi 2 años, estoy luchando, metí en un negocio y el negocio el primer año me fue bien, lo que me han prestado, puse una plata y la otra me la prestaron y esa plata, la que me prestaron, digamos, el interés era alto. Sin embargo, el negocio me permitía pagarlo, pero después de que arrancó este encierro, ha bajado mucho el negocio y hay días que ni siquiera hago para comer y cada día tengo menos. Y cuando me cuenta es una persona que yo honestamente creo que lucha de una manera transparente, con errores como todos nosotros, y busca al Señor, y está en ese momento, no recuerdo si fue al final del año, al principio, pero fue en estas últimas semanas. Y yo le digo, mire, este es mi consejo, y le di mi consejo como compañero, como amigo, como ser humano. Y le dije, pero lo que tienes que hacer es orar y pedir que el Señor haga su voluntad. Y quizás lo que quieres que pase, va a pasar. Quizás puedas hacer un buen arreglo y salir de ese negocio. Y por ahí ese escenario era un escenario casi imposible. Y colgamos y me dijo, sí, voy a hacer eso. Y me voy a ir orando y empecé. Y era un escenario bien difícil, y para no hacer el cuento largo, por la tarde me cuenta y me dice, mire, ese escenario imposible, que ni siquiera en las cláusulas del contrato aparecía, porque la cláusula del contrato decía que yo iba a perder todo, por el negocio estaba así, la inversión inicial la iba a perder. El Señor hizo algo en esa otra persona, en esa persona con la que he hecho el negocio inicialmente, el negocio se pudo deshacer. Y no perdí mi plata, no perdí la inversión que he hecho hace 2 años. Y les cuento esto porque fue una oración sencilla, una oración transparente, donde esta persona, este amigo, le entregó todo a Dios y le dijo, Señor, no sé qué hacer, la embarré, me metí en el negocio que no era, perdóname, no hice bien las cuentas, no sé, pero necesito que me ayudes. Y no creo que fue más de esa oración. Habrá que preguntarle después. Y después en la tarde me cuenta milagrosamente, sonriendo. Obviamente tiene que empezar y tiene que salir de cero, pero es un escenario totalmente diferente donde algo tan importante que le ha costado tanto, ahorrar, hacer un capital para hacer ese negocio y casi tener en el escenario de perderlo, porque era preferible en ese momento perderlo que seguir perdiendo día a día, porque era una quiebra segura. Y el Señor se mueve y se manifiesta de una manera tremenda, y por eso ya se nos olvida el poder que tiene de orar y pedirle a Dios desinteresadamente. Y entonces todas estas cosas me fueron diciendo, y los acontecimientos de mi vida de las últimas semanas me fueron diciendo, Edgar, tienes que
hablar de la oración, pero principalmente en tu vida tienes que orar más. Y ese es, y lo que les cuento es algo que he venido entendiendo, y esto no se trata de decirles a ustedes, iglesia, qué es lo que tienen que hacer ni cómo lo tienen que hacer. Es lo que el Señor me ha dicho que yo tengo que hacer y que quiero compartir con ustedes, porque es algo que creo que hemos descuidado de alguna manera. Las ocupaciones y lo que pasa en el día a día a veces nos aleja, y creo que hemos malinterpretado el propósito de la oración, que es de lo que se trata lo que les voy a compartir, lo que les estoy compartiendo. Respecto a la oración, R.C. Sproul dice, tomé ciertas frases de él, y dice: la oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida. Y no obstante, no hay un deber cristiano que esté más descuidado. Y eso lo pone a pensar. La oración es al cristiano como la respiración es a la vida. O sea, que nuestra vida se va a apagar, y lo vamos a ver, si no oramos, si no estamos orando, si no estamos en una actitud de oración y de adoración. Es un deber, y lo hemos descuidado de iglesia. Y muchos de nosotros en diferentes niveles nos vamos enfriando hasta que pasa algo. El Señor de alguna manera nos mueve y nos dice: tienes que seguir orando. Dice también R.C. Sproul que la oración es tanto un privilegio como un deber, pero un deber puede volverse laborioso, puede volverse algo que a veces oramos porque sentimos que si no oramos algo malo nos va a pasar. A veces oramos porque sentimos que tenemos que cumplirle a Dios, pero no todos tienen la capacidad, como muchos de ustedes tienen la capacidad, porque lo reconozco en muchos de ustedes, la necesidad de orar y de buscar a Dios cada día. Otra frase que me sorprendió, habla haciendo referencia a Lutero, dice que Lutero decía que él regularmente oraba 1 hora al día, excepto cuando estaba muy ocupado, y cuando estaba muy ocupado oraba 2 horas al día. Y yo tuve que leer esta frase porque dije, no, es al revés. Si uno está más ocupado, ora menos porque le queda menos tiempo. Y lo que muestran estos grandes hombres de la fe es que habían entendido tanto la necesidad de Dios para todas las situaciones de la vida, para todas las situaciones que tienen que enfrentar o que tenemos que enfrentar, que debería ser un acto de nosotros normal ir a buscar en Dios la respuesta a nuestras necesidades, por un lado. Y no se trata de cuánto oremos, porque hablaba esta mañana con alguien que quiero mucho y me decía: no, pues que no me puedes juzgar si oro 20 minutos o oro 5 minutos o oro 20 minutos. Y claro, no soy nadie para juzgar. Pero lo que siempre, y con lo que le digo a la gente y lo que me inquieta a mí, porque me lo digo a mí mismo, es que en la medida que las cosas nos interesan, les dedicamos más tiempo. Entonces, en la medida que Dios o conocer a Dios nos interesara más, deberíamos pasar más tiempo buscándolo a Él. Entonces 5 minutos, 20 minutos, 10 minutos quizás no son suficientes, pero eso es lo que yo pienso. Orar es algo que no le gusta a la carne, y eso creo que lo hemos experimentado todos. Orar es algo que nos incomoda, nos da pereza, somos indiferentes a veces somos perezosos, pero orar es algo que para el cristiano tiene que ser algo de su manera de vivir, Es algo que cuando el Señor hablaba de la oración no la hablaba necesariamente como un deber y como una imposición de decir tienes que orar, sino que para el Señor, y lo vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento, era obvio que para un cristiano y para un judío en su época la oración era parte de sus actividades. Mateo 6, capítulo 6, versículos del 5 al 8, dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Versículo 7, y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Y no voy a explicar en profundidad. Lo que quiero demostrar con estos versículos es que el Señor supone que es una necesidad, que es algo que nosotros como cristianos hacemos normalmente,
y es ir a buscar a nuestro Padre, es destinarle un tiempo para orar, para estar con Él, para pasar tiempo con Él. Y eso es lo que me quiero. Ya las maneras y todo, quizás en otra prédica podamos profundizar sobre el cómo debemos hacerlo y cuál es la manera correcta. Lo que yo quiero puntualizar y rescatar de esos versículos es que es algo que se supone que es normal, es algo que se supone que todos nosotros tenemos que hacer, es algo que se supone sin lo cual no podemos respirar, no podemos vivir. Y por ahí algunos de ustedes se pueden preguntar, bueno, entonces la oración es un deber. Tengo que orar. Entonces, ¿cuándo tengo que orar? Entonces se nos sale el chip religioso y, bueno, ¿de dónde dice que tengo que orar? Y sobre esto, John Piper le preguntan, y un video sobre él donde hablan sobre si la oración es un deber. Y voy a resumir lo que él dice. Y dice, mire, la oración es un deber, sí es un deber, pero es un deber de la misma manera que los pilotos deberían escuchar a los controladores aéreos. Y eso lo pone a pensar. Orar es un deber en la misma manera que la gente hambrienta busca comida o come comida. Orar es un deber de la misma manera que la gente sedienta bebe agua. Orar es un deber de la misma manera que un diabético toma su insulina. Y estas frases de este pastor me ponen a pensar, porque no se trata de algo que yo hago para cumplirle a Dios. Se trata de algo que yo hago porque lo necesito. Porque se imaginan si un piloto no le escucha a los controles aéreos y tienen libertad para hacer ciertas maniobras, pero es su deber escucharlo, porque su vida depende de ello, como la vida depende de una persona que un diabético, su vida depende médicamente de que tome su insulina. Entonces, es cuando hacemos esa pregunta, si la oración es un deber sí, pero en este sentido de que es una necesidad para nosotros como hijos de Dios. Como lo dije más arriba, como lo dije antes, es como el aire, la oración es como el aire es para nosotros, como la respiración es para nosotros, como el respirar es para los seres humanos. La oración es fundamental, iglesia, en la vida de un cristiano. Y otra frase que escuché mientras preparaba esto que les estoy compartiendo es, mire, se puede orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. Y eso es tremendamente importante entenderlo. Hay gente que puede orar, hay gente que puede, y lo pongo entre comillas porque a veces, voy a tocarlo más adelante, pero a veces sentimos que orar es repetir y repetir, perdón, y hay gente que puede hacer eso y ni siquiera es cristiana. Y eso la gente lo puede hacer, lo puede aparentar, o puede hacer repeticiones y que creen que tengan algún poder, no sé, algo que si lo repito muchas veces hace realidad, algo así como visualízalo. Pero no se puede ser cristiano y no orar, porque orar y ser cristiano está íntimamente ligado, porque lejos del Señor nada podemos hacer. Amén. Otra pregunta que me hago yo y que he escuchado y que muchas veces me he hecho y que he escuchado que algunas personas la hacen es, bueno, entonces si Dios es soberano, ¿por qué debemos orar? Y la primera respuesta, habiendo dicho lo anterior, es porque Dios lo dice. Y esa es una respuesta que para muchos puede sonar demasiado impositiva, pero lo que yo he aprendido y que ha atesorado en mi vida con todos los miles de errores que tengo, es que si Dios dice algo, yo lo tengo que hacer, así no lo entienda, así crea que no lo puede hacer, como perdonar, ¿cierto? Como entregarle mi vida a Él. El Señor habla y entonces la primera respuesta a la pregunta de por qué debemos orar es porque el Señor lo dice, porque Dios es soberano. Y cuando la gente habla de la soberanía, pues la soberanía de Dios, ¿qué significa? La soberanía de Dios significa que el Señor tiene poder sobre su creación porque Él es el creador y porque Él ha preparado todo lo que existe. Efesios 1:11 dice que en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Dios, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todas las cosas pasan según el designio de la voluntad de Dios, iglesia. Eso lo tenemos que entender, y en una prédica anterior hablábamos de lo que significa la voluntad de Dios. Mateo 10:18 al 31 dice: no teman a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma, teman más bien, al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Y lo estaba diciendo el Señor a los discípulos cuando los iba a mandar. Le digo, no tema porque el Señor tiene control, el Señor va a hacer que su voluntad prevalezca por encima de cualquier cosa. Eso se llama la soberanía de Dios. Colosenses 1, 16 y 17 dice en la versión Nueva Biblia de las Américas, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces la soberanía de Dios quiere decir eso, que Dios es soberano sobre su creación, sobre lo que Dios ha decidido que pase. Y no me voy a devolver a esa prédica, pero eso es la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios decide, Dios planea, y las cosas pasan porque el Señor dice que pasen. Entonces entonces volvemos a la pregunta. Entonces la oración puede cambiar algo, la oración, y la pregunta ahí es, cuando decimos si Dios lo sabe todo, entonces ¿para qué oramos? Estamos asumiendo 2 cosas que son erróneas. Una es que la oración es un acto unidireccional, y que la única motivación para orar es pedir. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de nosotros, cuando decimos vamos a orar, estamos pensando en el acto de ir a hablar y decirle al Señor lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que queremos. Y generalmente vamos es por eso. Eso tiene que ver con lo segundo que decía. Y que la única motivación a veces de nosotros para orar es pedir. Y eso no es cierto. Esa es una de los motivos de oración o una de las necesidades de oración. Pero es mucho más. Entonces, cuando preguntamos eso, si Dios lo sabe todo, ¿para qué orar? Estamos pensando en algo que se repite o algo que nosotros le decimos a Dios, pero que va en una vía, y eso no es una conversación. La oración es una comunicación con Dios, y eso nos lo han enseñado, lo hemos repetido, y a veces se nos olvida, y a veces pensamos que orar es solamente pedir, y orar es muchísimo más que pedir, y eso es lo que el Señor me ha venido inquietando. Mateo 6, 5 al 8 dice, y lo hemos leído, al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros vamos a orar, no se trata de ir a decirle a Dios lo que necesitamos, porque Dios es Dios. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios omnipotente, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios perfecto. Entonces Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces eso es lo que hablaba con mi esposa. A veces nosotros vamos a pedirle cosas a Dios, lo que nosotros necesitamos, como si el Señor no lo supiera, como si el Señor se le olvidara que nos falta para el mercado, como si el Señor se le hubiera olvidado que estamos enfermos, como si el Señor se le hubiera olvidado, y el Señor sabe lo que pasa en nuestras vidas. Y eso es algo que tenemos que entender. La oración es una conversación con Dios. La oración es donde nosotros vamos a entregarle, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, donde nosotros vamos a entregarle nuestra vida a Dios. Tenemos que cambiar ese pensamiento que tenemos de que la única manera de orar es pedirle a Dios. Y está bien pedirle a Dios, y quiero insistir en eso, está bien pedirle a Dios, pero Dios ya lo sabe. La oración la hizo Dios para su gloria, para que nosotros nos beneficiemos de ella. Entonces, cuando oramos las cosas, hay una pregunta por ahí también, y es, ¿la oración hace que Dios cambie de parecer? Y la respuesta es no, porque Dios no cambia, porque Dios es perfecto, porque Dios no se equivoca, porque Dios no es un Dios que cada día va aprendiendo y de pronto mañana sabe lo que hoy no sabía. No, nosotros tenemos un Dios perfecto, omnisciente, omnipotente, y esas cosas que a veces repetimos son cosas que a veces se nos olvida lo que significa y no las hemos incorporado en nuestra vida. Entonces la oración no hace que cambie de parecer, y a veces nosotros oramos, y esa era un poco la conversación con mi esposa también, y le pedimos y gritamos, y no está mal gritar y no está mal pedir, pero a veces oramos como si tuviéramos que torcerle el brazo a Dios, como si tuviéramos que convencerlo,
como si tuviéramos que aburrirlo y decirle 1000 veces algo para que él diga después, como nosotros, es como papás, decimos, bueno, listo, sí, después de 3 horas o de varios días de pedir y pedir, uno a veces dice sí, pero ese no es Dios. Ahora, la otra pregunta es si orar hace que las cosas cambien. Sí, y son 2 cosas diferentes, porque la oración, quizás por ahí Dios está buscando que nosotros oremos por alguna cosa que Él ya ha decidido dárnosla, pero que nosotros tenemos que reconocer la supremacía de Dios, y eso es algo que tenemos que entender. Entonces nuestra oración sí es importante. Dios nos ordena orar, Dios nos manda orar, y lo vamos a ver. Porque la oración permite que ciertas cosas pasen. La oración habilita la mano de Dios. Hace que las cosas pasen, pero no cambia lo que el Señor había establecido. La voluntad de Dios, la oración no cambia la voluntad de Dios porque Dios no cambia, lo insisto, las cosas sí cambian y cambian de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él ejerce su voluntad, es algo que tenemos que entender por diferentes medios. Y leía sobre el tema de la oración, y uno de los buenos ejemplos se colocaba uno de estos autores, es lo que pasó con Job, cuando Job es afligido por el enemigo. No es que el enemigo lo cogió por sorpresa, sino de hecho fue el Señor quien insinuó el tema de Job. Y cuando es robado y cuando le pasa todas las cosas, el Señor sabía que había un pueblo malvado, que eran los ladrones, que iban a hacer eso. Era natural para ellos de alguna manera ir a hacer eso. De hecho, me pongo a pensar en eso, si estas personas que eran maleantes quizás hubieran orado por hacer la voluntad de Dios, pues quizás no lo hubieran hecho, pero de todas maneras el Señor hubiera utilizado a otro pueblo para hacer esas cosas. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que entender que nosotros no oramos, iglesia, para convencer a Dios de algo, para cansarlo, para aburrirlo, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y quiero volver al tema, la voluntad de Dios siempre se cumple, y eso lo hablábamos hace un par de semanas. Cuando el Señor dice algo, lo que dice el Señor se cumple. Sin embargo, hay ciertas cosas que, digamos, hay una voluntad que es la voluntad, digamos, permisiva. Lo hablábamos de Dios, que no es la mejor palabra, pero Dios permite que nosotros tomemos ciertas decisiones dentro de cierta libertad que nos da, pero esa libertad que el Señor nos da, la ha definido ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que es grande, y tenemos un Dios que busca que nosotros nos entreguemos a Él. Mateo 6:31, uno de los versículos que más repetimos, pero que quizás menos entendemos, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que le estaban pidiendo, les serán añadidas. Y de esto se trata la oración. La oración se trata de buscar hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y tiene conexión con lo que hemos venido predicando, o lo que el Señor me ha permitido predicar. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Fundamentalmente, propósito de la oración, me voy metiendo en el propósito ya, tiene que ver con buscar hacer su voluntad, con buscar hacer su voluntad, con buscar glorificarle, con buscar agradarle, con buscar que en mi vida, que yo pueda vivir como Él quiere. Entonces, por eso cuando dice Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es demasiado difícil, porque somos perezosos, iglesia. Porque nos falta fe. La palabra dice que sin fe no podemos agradar al Señor. Porque la oración no se trata de una retahíla de decirle al Señor, y eso está bien, insisto, yo no quiero que perdamos ese punto de que está bien pedirle al Señor. Pero también tenemos que entender que el Señor nos habla. Y el Señor nos habla principalmente a través de su palabra. Entonces, la oración fundamentalmente es buscar una comunicación íntima y sincera con Dios. Eso es la oración, es buscar tener una comunicación íntima y sincera con Dios. No solo ir a pedirle, sino también escuchar lo que Él quiere. Pero tiene otros elementos que tienen que ver con la adoración, con reconocer a Dios. Eso es el propósito de la oración. A veces nosotros, como digo, nos limitamos a pedir, pero no es lo único que significa orar. Lucas 22:39 y 40 dice, hablando de cuando Jesús fue al monte de los Olivos a Getsemaní, le dice esto a sus discípulos. Lucas versículo 39, capítulo 22. Jesús salió de la ciudad
y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y bueno, eso va hasta el versículo 62. Y ahí el Señor les dijo, oren para que no caigan en tentación. Porque cuando nosotros dejamos de orar, nuestra vida espiritual se empieza a estancar y ese es el problema. Si nosotros tenemos una vida, y esa es otra cosa que quiero que el Señor me ha mostrado, y es, el Señor no busca que tengamos momentos de oración ni horarios de oración, eso no está mal, pero el Señor quiere que nosotros vivamos una vida de oración, una vida que busque fundamentalmente que hagamos su voluntad, y eso es totalmente diferente. Está bien que le pidamos, y yo insisto en eso, pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero Dios también necesita, o también quiere más bien, que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro Señor, y eso, y ser cristiano es tan, lo estaba pensando hace un momento, tan difícil y tan sencillo al mismo tiempo, porque ser cristiano significa que yo le entrego mi vida a Jesús y yo reconozco su señorío sobre mi vida, y a partir de ahí Él tiene el control, o debería tener el control de mi vida. Y eso tiene que ver con lo que hablamos antes, con hacer la voluntad, pero también de la llenura del Espíritu. Tiene que ver que yo le digo, sí Señor, yo te entrego mi vida. Y eso lo hemos dicho, y eso lo repetimos. Pero es muy sencillo decir, Señor, yo te entrego mi vida, pero es tan difícil porque no lo conocemos, porque hay ciertas cosas que tenemos que desaprender, porque vivimos en un mundo caído donde nos disparan buscando que hagamos otras cosas, donde lo que nos venden es que tenemos que ser famosos, que lo que importa es el dinero, que lo que importa es salir adelante por encima, por cualquier medio, donde lo importante es tener ciertos logros. Pero ¿y si la voluntad de Dios no es esa para nuestra vida? ¿Nos vamos a sentir mal? Si por ahí la voluntad de Dios no es que tengamos ese trabajo que nosotros añoramos tener, sino es otro, pero vamos a vivir amargados si no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en eso consiste, en buscar la voluntad y en reconocerla. Y otra de las razones por las que no entendemos el propósito de la oración es porque no lo conocemos a Él. Y entonces a veces pedimos cosas que si a veces nos escucháramos las bobadas, o yo escuchaba las bobadas que yo digo, el Señor me dice, pero tú no me conoces, tú no me conoces. Tú no me conoces porque me estás pidiendo cosas que tú ya tienes o que tú sabes que te voy a dar, que te pertenecen. Y a veces seguimos pensando en las cosas de este mundo que quizás nos hacen falta o que quizás queremos. O a veces pensamos en lograr ciertas cosas y no está mal querer superarnos, no está mal querer estudiar, no está mal querer hacerlo mejor y con los talentos que el Señor nos ha dado, tratar de ser lo mejor. Pero lo que sí está mal es que esas cosas estén por encima de Dios. Entonces cuando nosotros dejamos de orar, nos estancamos espiritualmente. Decía Juan Calvino, que Dios no ordenó la oración por su causa, sino por causa de nosotros. Él quiere que se le entregue legítimamente lo que es suyo. Es justo que los hombres reconozcan que todo lo que les es provechoso y lo que puedan desear procede de Dios. Pero este servicio que honra a Dios solo tiene eficacia para nosotros. Y lo que Calvino dice, la oración no es por causa de Dios, porque no es que necesite ser reconocido como una persona que necesita que le digan ciertas cosas y mantener su ego elevado, no, porque el Dios es Dios. Lo que nosotros tenemos que reconocer es quién es Dios, quién es Él. Y la oración busca eso, la oración debe buscar eso, la oración debe buscar reconocerle, debe buscar exaltarle, debe buscar también pedirle, pero también tiene que buscar escuchar lo que Él nos tiene que decir, escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos, escuchar lo que quiere. Y el Señor dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, estén siempre gozosos. Versículo 17, oren sin cesar, den gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces el Señor lo que quiere es que lo busquemos a Él siempre. Y no está mal, y la Biblia nos enseña que hay momentos en que tenemos que apartarnos y hay momentos en que nosotros tenemos que establecer, permítame la palabra, ciertas rutinas, donde no es que hagamos algo repetitivo, sino que le damos la importancia a lo que vamos a hacer. Imagínese que usted tiene una cita a la hora que usted la ha decidido tener, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la hora que sea, con el Creador. Y a eso me refiero con darle cierta formalidad. Es algo que tenemos que hacer todos los días, ir y hablar con Dios y reconocerlo
y obviamente decir lo que necesitamos, pero Dios ya sabe lo que necesitamos. Pero entregarle nuestra vida, buscar hacer su voluntad, buscar reconocerlo, buscar conocerlo cada día más. Y en esa conversación que se da entre nosotros hablándole al Señor, reconociéndolo, buscando hacer su voluntad y Él hablándonos a nosotros principalmente como nos habla Dios hoy, a través de su palabra. Por eso decía que a veces pensamos que la oración solo va en un sentido. Y la oración es una comunicación, como decía, íntima con Dios. Y eso es lo que el Señor me ha inquietado nuevamente. Es estar hablando. El Señor quiere que tengamos una vida de oración, que en cada momento de nosotros oremos, que en cada momento lo reconozcamos, que en cada momento sepamos quién es Él, aún en las buenas y en las malas situaciones, en momentos donde tenemos que tomar una decisión súper grande, entonces tenemos el tiempo para anticipadamente decirle al Señor, guíame para tomar esta decisión. Por ejemplo, para cambiar de trabajo. Estoy trabajando y me ofrecen un nuevo trabajo. Y por ahí no estoy tan seguro. Y voy y le pido al Señor. Y así está seguro, debería yo asegurar que el Señor está detrás de eso. Y deberíamos buscar que el Señor nos muestre si ese trabajo es mejor para nosotros. Pero a veces solo pensamos cuando nos pasan en situaciones que la decisión la tomamos a través de si nos van a pagar más o nos van a pagar menos. Y ese es un error porque probablemente te vas a ir a un sitio donde el Señor no te ha mandado y quizás vayas a sufrir, o quizás ese nuevo trabajo donde te pagan muchísimo más te vaya a alejar de ciertas responsabilidades de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de la iglesia, de una vida en intimidad. Eso le pasa a mucha gente. Entonces, todas las decisiones que tenemos que tomar, las tenemos que tomar buscando hacer la voluntad de Dios, buscando glorificarle. Tenemos que pensar, bueno, cuando voy a, no sé, muchos jóvenes que tienen que tomar una decisión pronto o no sé, o más adelante, de qué quieren estudiar, lo primero que deberían hacer es preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿dónde quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo haga con mi vida? ¿Cómo quieres que utilice los dones y talentos que tú me diste? Y el Señor ahí los va a hacer brillar porque van a estar utilizando y van a estar haciendo la voluntad de Dios. Por ahí no sea el trabajo o la carrera que uno pensaba, pero nos vamos a sentir que estamos haciendo lo que agrada a Dios. Entonces, en esas situaciones debemos buscar a Dios, y lo digo es porque a veces a mí mismo se me olvida y el Señor me lo ha recordado. A veces hay situaciones donde uno siempre ora, pero hay cosas por las que uno como que reacciona automático. Y por ejemplo, si uno tiene que tomar una decisión en 1 hora o en 1 minuto, o te pasó algo y lo primero que buscamos, no sé, pues pasó un accidente, y ese ejemplo lo escuché también. Pasó un accidente y lo primero que hago es llamar a emergencias o llamar a un médico, y eso está bien, eso hay que hacerlo, pero lo primero que deberíamos hacer en cualquier situación en nuestra vida es orar y buscar la dirección y la guía de Dios. Y eso es lo que el Señor me ha venido diciendo. Orar significa buscar una relación íntima conmigo. Orar significa buscar conocerme más, dice el Señor. Eso significa la oración, no solo pedir, iglesia. Y eso es lo que a mí me da vueltas en la cabeza y lo que me sigue dando vueltas porque somos demasiado buenos y los tenemos que seguir haciendo para pedirle a Dios, pero no somos tan buenos. A veces cuando nos está yendo bien, somos muy buenos en pedirle cosas cuando estamos en una situación equivocada, en una situación mala. Pero a veces cuando estamos en buena situación o viviendo, tengo trabajo, no tengo problemas de salud, mis hijos me hacen caso, mi señora me dice que sí, como dice el pastor. Cuando tengo una vida que no tiene como ninguna situación difícil, a veces como que se nos olvida. Pero somos muy prontos, y bueno, eso está bien, volver al Señor cuando pasa algo malo, pero eso no es lo que quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es que todos los días lo estemos buscando, en cada momento, que separemos un tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé, cuando usted lo pueda separar, cuando usted tenga la disposición, ojalá sea en la mañana. El Señor habla de que buscaba un tiempo en la mañana y nos da algunos ejemplos, pero hay que buscar ese tiempo. Pero no limitarnos a eso, porque hay gente que hace el devocional y después como que se desconecta. Entonces como que fue cristiano, no sé, de 5 a 6 de la mañana y durante todo el día fue mundano y entonces se comportó de otra manera. No, o sea, nosotros somos cristianos todo el día. Entonces el Señor lo que busca es que tengamos una vida de oración y que lo busquemos a Él y que busquemos hacer su voluntad y que busquemos que nos cambie y que busquemos... no sé, que nos haga ver esas cosas malas que hay en nosotros y por las que a veces luchamos, o inclusive a veces esas cosas por las que no nos damos cuenta, y que el Señor
nos permite a través de su palabra, a través de las prédicas, o a veces a través de personas que te dicen, hey hermano, yo creo que por ahí no son las cosas. A veces los hijos tienen ese papel de decirnos, papá, por ahí como que te estás equivocando, y hay que tener esa sensibilidad para escuchar esas cosas. Entonces no se trata de tener un momento de oración, sino una vida de oración. Y la pregunta que yo quiero, con lo que quiero finalizar, es ¿cuál es el propósito de tu oración? Bueno, vamos a asumir que todos oramos y que todos buscamos y que todos oramos todos los días. Porque otra cosa que te quiero decir antes de continuar es, si no oramos todos los días, si no vamos a buscar a Dios, ese es un signo de alarma, es un signo de alerta, de que algo está pasando en nuestra vida espiritual. Por ahí hay algo que no le hemos entregado a nuestro Dios. Por ahí no hemos entendido ciertas cosas, por ahí no, pero algo está pasando, o nos estamos apagando. Cuando voy a hacer un negocio nuevo, cuando voy a emprender, cuando no puedo conseguir trabajo y no entiendo qué pasa y tengo que ir a buscar al Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu voluntad en esta situación? Pero también ir a decirle, Señor, ayúdame a ser la persona y esa oración que hacemos tantas veces, ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea y tener la sensibilidad. Pero eso lo logramos cuando estamos en oración, porque oración también significa ir en ese momento con Él y pedirle perdón. Y eso significa, al final, orar es hablar con Dios, tan sencillo como eso. Pero sabiendo a quién le estamos hablando, sabiendo que estamos hablando con el Creador. O sea, si nosotros nos dijeran que tenemos mañana una cita, no sé, con el no presidente de Estados Unidos, o con el primer ministro de algún país, o con el presidente de Colombia, no sé, yo creo que nosotros nos prepararíamos, o con el presidente de la compañía donde tú trabajas, o con el rector de la universidad donde tú, ¿cierto? Y has pedido una cita porque tienes que pedir algo, porque quieres hablar con él de algunos temas. Uno le da la importancia a esa reunión, y eso es lo que a veces no nos pasa. No le damos la importancia a esos momentos de intimidad con Dios, y solo nos limitamos a repetir, y no buscamos realmente hacer su voluntad. Y como lo hemos escuchado muchas veces, a veces buscamos más a Dios por lo que Él nos da que por quién es Él, y eso es una cosa muy diferente. La pregunta que el Señor nos hace es, bueno, ¿cuál es el propósito de tu oración? ¿Cuál es el propósito por el cual tú vienes a mí con la frecuencia que vienes? Tú buscas que yo te solucione los problemas, tú buscas que, no sé, que te dé cosas, o tú realmente quieres y me buscas genuinamente para hacer mi voluntad. Y eso es algo que me mueve profundamente, porque creo que nos falta muchísimo para estar ahí, o por lo menos a mí. Y por eso, iglesia, yo creo que este es un tema que nos tomaría muchísimo tiempo, y creo que yo por lo menos me he demorado muchos años tratando de entenderlo, pero ahora que el Señor me ha permitido compartir con ustedes, yo he entendido que orar es más que pedirle a Dios. Que orar significa, yo le entrego mi vida a Dios todos los días, en cada momento. Yo busco hacer su voluntad, yo busco que cambie lo malo que hay en mí. Yo busco que me muestre las cosas que yo necesito aprender, que yo necesito saber, porque Él ya sabe lo que yo necesito. Y como es mi Padre, pues yo sé que me lo va a dar. Porque yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, que todas las cosas, como dice la palabra, obran para bien para los que creemos en Cristo. Y eso es algo que repetimos, pero que a veces no terminamos de atesorar, iglesia. Y por eso la pregunta que el Señor nos hace, ¿cuál es el propósito de tu oración? ¿Cuál es el propósito de tu oración? ¿Por qué vienes a mí? ¿A qué vienes? ¿A tratar de ganar algo? ¿A tratar de torcerme el brazo? ¿O a entregarte genuinamente? ¿A entregarme tu vida? Y a tratar y a buscar vivir una vida que me glorifique. Y esa es la pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros hoy. ¿Cuál es el propósito de tu oración? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, porque tú me has tocado mi vida, Señor, y has tocado tantos aspectos, Señor, donde yo todavía, Señor, estoy tan lejos de poder vivir una vida
de oración, Señor, pero te ruego, Señor, que tanto yo como mis hermanos, Señor, podamos entender, Señor, que tú eres un Dios perfecto, que tú eres un Dios poderoso, Señor, que tú eres un Dios amoroso, Señor, que tú tienes un plan de salvación para nosotros, de redención, que tú nos entregaste a tu Hijo, Señor, para que podamos tener una vida nueva, una vida diferente, una vida con propósito, Señor, y una vida eterna, Señor. Y a veces, Señor, te buscamos, Señor, por lo que nos das o queriendo que nos des más cosas, Señor, sin haber entendido, Señor, que tú ya nos diste lo más importante, que es tener una vida eterna, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos entender, Señor, lo que significa orar, lo que significa buscar hacer tu voluntad, Señor, lo que significa ser un hijo tuyo, Señor, lo que significa lo que tú nos enseñas cada día en tu palabra, Señor. Yo te pido que nos des ese ánimo, que nos des fuerza, Señor, para poder vivir de la manera que tú quieras que vivamos, Señor. Yo te pido que tú despiertes, Señor, que nos despiertes a nosotros, Señor, que a veces nos quedamos dormidos, Señor, que a veces no entendemos, Señor, que a veces somos desagradecidos, Señor, que a veces te buscamos, Señor, por las cosas materiales, Señor, y eso no es lo principal, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú has hecho en nosotros, lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender quién eres tú, Señor. Ayúdanos a entender que tú tienes control, Señor. Ayúdanos a entender que tú estás por encima de todo, Señor, que tú tienes control de todas las situaciones, Señor, aún de la pandemia, muy por encima de lo que está pasando, Señor. Tú tienes el control y tú sabes, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor, y tú nos vas a dar lo que nosotros necesitamos. Quizás no lo que queremos, Señor, pero sí lo que necesitamos, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Mi corazón
Iglesia, esperamos este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Queremos honrarles y darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada hogar, cada familia, cada valiente, cada hombre, cada mujer que ha estado ahí detrás sembrando y apoyando y haciendo posible que como iglesia abracemos el llamado y podamos seguir extendiendo el mensaje de Jesús, las buenas noticias del Evangelio a cada rincón. Quiero animarte e invitarte a que perseveres, a que sigamos juntos. Estos han sido tiempos de prueba, pero tiempos necesarios, porque hemos podido ver y asimismo podremos seguir comprobando que hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Te animamos a que perseveres, a que sigas, a que sigamos juntos adelante abrazando el llamado y la misión que Dios nos ha hecho. Dios te bendiga.